Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versículos 24 al 30 y 36 al 43, donde está la parábola del trigo y la cizaña, del 24 al 30 y del 36 al 43, el Señor explica la parábola. Leemos entonces. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículos 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La tolerancia y los dos montones, así se llama este sermón. La tolerancia y los dos montones, y está basado en este pasaje de las Escrituras. Hay palabras difíciles no por su pronunciación, sino que difíciles por el significado que tiene, que de repente nos gusta a veces, pero otras veces no nos gusta para nada. Y una de esas palabras es tolerancia. Esto porque casi siempre tiene una connotación negativa. Esto o aquello no debemos tolerarlo, escuchamos, ¿cierto? O decimos frecuentemente. O también la situación es intolerable. No aguanto más. Hay quienes dudan que sea una virtud. Hay algunos que dicen que es una virtud. Y ciertamente si nosotros encontramos que alguien es como que muy paciente, como que tolera tanto, dice: oye, yo que lo admiro a usted, como que es una virtud. Pero hay quienes dudan de que sea una virtud. Y junto con Nietzsche, ese hombre blasfemo, sostienen que tolerancia no es más que, esto es lo que dice Nietzsche, tolerancia no es más que miedo a juzgar, desconfianza de los propios ideales, una floja paz, un cobarde compromiso, que perdona todo porque es comprensivo con todo. Esta es la idea que él tenía de tolerancia. Este hombre era un héroe para otro, para Hitler, y ya sabemos qué tolerante fue él. Quienes gustan ver el mundo en blanco y negro, a menudo embargados de un aire de superioridad, no temen ni dudan de estas afirmaciones. Tienen exactamente lo mismo. No, tolerar no es una falta de compromisos, cobardía. Cuando estos conceptos son arrastrados a la arena religiosa,
Hemos de asombrarnos, hermanos, del circo degradante y del dolor que puede causar. Ciertamente no. Y todo esto se hace en aras, en la arena religiosa, en aras de una pretendida pureza. No lo vamos a tolerar. Fuera. ¿Por qué? Porque queremos algo puro. Y mientras las ovejas son alejadas del redil, y con ello se menosprecia al pastor y obispo de sus almas, estos jueces, satisfechos de sí mismos, exhiben su celo por Dios, pero un celo no conforme a ciencia, porque han ignorado la justicia de Dios, dice el apóstol, y establecen la suya propia. ¿Se fijan? Ignoran la justicia de Dios y establecen su propia justicia. Las cosas son según su mirar, según su parecer. Y para prevenir entonces nuestras extravagantes fantasías respecto del reino de Dios y de su iglesia, nos ha dado a considerar esta parábola del trigo y la cizaña que hoy tenemos ante nosotros. Aquí observaremos la tolerancia de Jesucristo que debemos imitar, y los dos montones que serán juntados fruto del juicio y que debemos evitar. O, en palabras del obispo Ray, el bien y el mal siempre se hallarán juntos entre quienes componen la iglesia del cielo. Y en segundo lugar, que habrá un día en que habrá una separación entre piadosos e impíos en la iglesia visible. Va a haber un día. Veamos entonces nuestro primer punto. ¿Cuál es? La mezcla indeseada. El bien y el mal, nos decía Riley, siempre se hallarán juntos entre quienes componen la iglesia hasta el fin del mundo. Se nos describe la iglesia como un gran campo donde el trigo y la cizaña son hallados creciendo juntos. El versículo 37 nos dice que quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, pero, aunque lo dice así, Él lo hace por medio de sus siervos. Este es un lenguaje que todos podemos entender. O sea, podemos decir que, no sé, un señor que es dueño de un fundo, que él sembró de trigo el fundo. No significa necesariamente que él lo sembró, él tiene gente que hace eso. Pero es su campo, por lo tanto decimos él sembró. De la misma manera nos habla aquí la palabra. El Hijo del Hombre sembró buena semilla. ¿Cómo la siembra? Por medio de sus siervos. Y son estos, sus siervos, quienes le interrogan. En el versículo 27, Señor, le dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Yo no puedo dejar de preguntarme si esta pregunta esconde otra cosa. ¿No será que los siervos reprochan a su Señor del resultado de esa siembra? ¿No será que quieren exculparse? O sea, como diciendo, mira, o sea, nosotros sembramos, pero esto que salió, o sea, no es culpa nuestra. Claro, no es culpa del Señor tampoco. Pero tampoco es culpa de los siervos. Pero los siervos aquí preocupados de que ven de que no solamente trigo lo que sale, quieren de alguna manera exculparse. Así procedemos nosotros también. Cuando nos es evidente que alguien no es trigo en la congregación, nosotros buscamos cómo exculpar. O sea, nosotros no lo trajimos a la iglesia. Y si lo trajimos a la iglesia, le hablamos claramente y parece que entendió, pero bueno, ahí está. Tratamos de exculparnos. Pero el Señor identifica para estos siervos el origen de esta anomalía. En el versículo 28, ¿cierto? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los hijos del malo han sido introducidos por su padre en el campo que no es el suyo, y allí permanecen
y crecen junto al trigo, juntos. No debemos olvidar que esta realidad siempre ha estado presente en la iglesia. Poco importa en qué tiempo nos detengamos a mirar. Siempre encontramos en la iglesia visible creyentes y no creyentes, personas convertidas y personas inconversas, hijos del reino e hijos del malo, mezclados, entremezclados, creciendo juntos y pareciéndose unos a otros. Siempre ha sido así. La pregunta de los siervos en el versículo 28 indica una preocupación legítima por la calidad de la cosecha. El peligro no está en que el trigo deje de ser trigo o que el trigo se convierta en cizaña. No es ese el peligro. De no mediar un milagro divino, ambos hasta el final serán según su especie. El trigo al final será trigo y la cizaña al final será cizaña. El cordero será cordero y el asno no cambiará su naturaleza. Los siervos saben que la cizaña alberga dentro de sí un hongo venenoso y quieren eliminar el peligro. Por eso que preguntan, ¿quieres que la arranquemos? En vista de que ya no es culpa de ellos, entonces bueno, ¿cómo puedo ayudar? Arranquémosla, Señor. ¿Quieres que la arranquemos? A veces, los siervos, movidos de celo por Dios, pero carentes de sabiduría, sin inquirir la voluntad del Señor, proceden a arrancar la supuesta cizaña, confiando en su experticia y confiando en su visión. No se detienen a reflexionar de que su visión es miope y que su experticia es torpe. No se detienen a pensar en ello. Hubo un tiempo en que ambos parecían iguales. Al brotar el trigo con la cizaña, los ojos son engañados y ven una misma cosa. ¿Quién distingue el brotecito? No se distingue, son iguales. Pero crecen un poquito y ya hay pequeñas diferencias. A lo mejor una leve sospecha, es insignificante la diferencia entre uno y otro. Pero llega un momento en que esto da fruto y ahí ya es evidente. Cuando sale la espiga del trigo, ya es evidente que el otro es cizaña. La cizaña ha consumido tiempo, esfuerzo, cuidado y alimentación, porque toma de los mismos nutrientes del trigo. Pero no puede ser arrancada. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser arrancada si nos es evidente que no es trigo? Ya ahora no hay duda alguna. ¿Por qué no puede ser arrancada? Porque en el proceso del crecimiento están tan juntas que las raíces están entremezcladas. Y si usted arranca, le ha pasado a las damas y a los caballeros cuando de repente tienen un jardincito y quieren sacar una mala hierba, que a veces sacan la mala hierba y junto con eso sale el bulbo de otra plantita. ¿Por qué? Porque las raíces están entremezcladas. Entonces, una vez expuestas las raíces del trigo, por cuanto el fruto no está maduro, la cosecha se malogra, no sirve, porque el grano de trigo debe estar maduro para que sirva. Si no está maduro, no sirve. Entonces, por esa razón es que no se debe arrancar. Esta es la situación que hallamos en la iglesia una y otra vez. ¿Recuerdas Corinto? Hemos hablado de eso. En una misma iglesia. Pero no solamente Corinto. ¿Qué decir de los principados protestantes que abrazaron la doctrina de Lutero? ¿O acaso no vivió lo mismo la Ginebra de Calvino? No nos olvidemos que a Calvino lo echaron de la iglesia y de la ciudad.
por negarse a permitir participar de la cena del Señor a los que él consideraba, y eran a todas luces, libertinos. Lo echaron. Agustín tuvo lo suyo cuando combatió a los donatistas. Ya hemos hablado de eso en otros domingos. Estos perseguían la pureza de la iglesia al costo que sea, pero no eran ángeles inmaculados, eran hombres. Algunos tenían motivaciones limpias para perseguir la pureza de la iglesia, pero otros escondían motivaciones impías, pues buscaban el poder político, el bien económico, o deshacerse o vengarse de aquellos que les caían mal. Y nada mejor que unirse a un grupo que buscaba la pureza de la iglesia. Situación similar se vio en la Alemania de Lutero. ¿Qué hacer ante esto? ¿Recluirse en el desierto como los anacoretas del siglo II y III? Ellos sostenían que por cuanto la iglesia no era pura, era un deber separarse. Entonces, como la iglesia estaba en la ciudad o en el pueblo, ellos se iban al desierto, allá solos, porque la iglesia estaba corrupta. Había cizaña en la iglesia. Se fueron al desierto para huir del mundo, ignorando que Dios conoce a su iglesia. Conoce el Señor a los que son suyos, dice el apóstol. Su iglesia, la iglesia de Cristo, es pura. Porque, sigue diciendo el apóstol, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tan natural como lo es a un ser humano, a un ser viviente respirar, lo es para el creyente buscar la santidad y huir de la inmundicia. Es natural. Ignoraban que al apartarse para no contaminar, el lugar a que ellos llegaban lo contaminaban, por cuanto la contaminación no era lo externo, sino que la contaminación residía en sus propios corazones. Lo enseñó el Señor también, de adentro del corazón. Otro ejemplo de la historia, 1689, es el año de nuestra confesión de fe bautista. También fue el año de la Revolución Inglesa. En febrero de ese año subió al trono de Inglaterra el príncipe protestante holandés Guillermo de Orange, o Guillermo III, y su esposa María. Luego de deponer a Jacobo II, que era un rey católico, fue una revolución pacífica, ya que los ingleses habían aprendido la lección. ¿Cuál lección? En 1642, hablemos, 50 años antes, ellos habían depuesto a otro rey. Fue el tiempo de Oliver Cromwell, puritano, rigorista, y con el apoyo de los puritanos hicieron una revolución carente de misericordia, de piedad y de compasión, que terminó con la vida de Carlos I, el rey. Lo decapitaron. No solamente eso, dictaron leyes donde prohibían el canto y la celebración de la Navidad. Aplastó a quienes se oponían. Cromwell no mostró misericordia, ni compasión, ni tolerancia. Sus adeptos con él también. Puritanos, calvinistas. Durante este tiempo se prohíbe por ley, el canto, la celebración de la Navidad, entre otras varias prohibiciones, no fueron las únicas. Ahora, en 1689, Guillermo III, protestante, también calvinista, pero gobierna de otra manera. Gobierna con el Parlamento y hace leyes que encumbran a Inglaterra
y que le permiten sobrevivir en un estado de caos y anarquía que invadió Europa, fruto de ello, por ejemplo, la Revolución Francesa. Entonces, teniendo una doctrina correcta, se pueden hacer las cosas bien, pero también se pueden hacer mal, y muy mal. Es curioso, pero también este año, 1689, aparece la Carta sobre la Tolerancia de John Locke. Este inglés es hijo de abogado calvinista y él también protestante. En correspondencia con un amigo teólogo le dice: dado que me escribes preguntando qué pienso respecto de la tolerancia entre los cristianos, te respondo brevemente que considero tal tolerancia como la principal nota de la verdadera iglesia. Porque aquello de lo que la gente se jacta, ¿de qué se jacta? De la antigüedad de sus lugares y nombres, de la pompa de su alabanza externa. Otros se jactan del carácter reformado de su disciplina. O todos se jactan de la ortodoxia de su fe. Pues todos, dice él, son ortodoxos para sí mismos. Es irónico lo que aquí. Todos son ortodoxos para sí mismos. Y es así, si usted sale afuera y le dice, ¿usted es creyente? Sí, pero ¿usted cree en la Biblia? Claro que sí, cree todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, tiene unas costumbres, unas creencias tan extrañas. Le contaba a la hermana Marianela lo que me contaba ayer Cristian, de su vida en este movimiento apostólico y profético. Él había dado todo. Y se encontraba con que estaba no solamente pobre, sino que su casa invadida por ratones. Y él comenzó a orar y a ayunar. Y comenzó a reprender y a exhortar a los ratones. Y decretaba en el nombre de, como ustedes lo han escuchado, pero a los ratones. Dijo, y los ratones ni me inflaban, se paseaban para allá y para acá. Y yo me enojaba, porque yo estaba convencido, pastor, yo le decía, y ratones impíos. Y dice, y un día, como que escuchen a vos, ¿y si caía un gato? Y se acabaron los ratones. Pero usted le pregunta a esa gente, ellos creen en la Biblia, eso dicen. Qué lamentable. Pero son todos ortodoxos para sí mismos. Pero todas estas cosas, dice Locke, y otras cosas de la misma naturaleza, son notas distintivas más bien de hombres que buscan poder y dominio sobre otros que notas de la Iglesia de Cristo. Por fuertemente que se reclame esto, si alguien está destituido de caridad, mansedumbre y benevolencia hacia toda la humanidad, incluso para con aquellos que no son cristianos, ciertamente está lejos de ser un cristiano. Qué interesante. El mismo año de nuestra confesión sucedieron estas tres cosas. Vemos así, queridos hermanos, que la enseñanza de nuestro Señor sobre la naturaleza de la Iglesia es distinta a la que procede de las mentes afiebradas de los hombres. La historia de la Iglesia lo corrobora, y hasta cuando son aplicados estos nefastos conceptos a la vida de los pueblos, bajo la capa de la verdadera religión, solo se esconde la mezquindad humana, carente de compasión y de misericordia. Hagamos lo que hagamos para purificar la Iglesia, dice el obispo Rain, nunca conseguiremos obtener una comunión perfectamente pura. Siempre habrá cizañas entre el trigo, siempre habrá hipócritas y engañadores y infiltrados. Y lo peor es que si nos esforzamos demasiado por obtener la pureza, causaremos más daño que bien. Por cierto, esto no es manga ancha para que florezca el pecado. Nuestro Señor y Maestro nos ha dado directrices claras para disciplinarnos y para ejercer juicio sobre el pecado y disciplinar y restaurar al Hijo de Dios y hermano nuestro. Esto porque es trigo
porque es oveja, está caído, pero se va a levantar. Pero no somos inquisidores ni censores de la humanidad. Las conductas impías de los impíos, Dios las juzga, no nosotros. No es nuestro trabajo, y esto lo hará principalmente en el juicio venidero. Y esto nos introduce en nuestro segundo punto, la separación inevitable. La otra verdad que nos recuerda esta parábola es que este estado de mezcla que nos tiene perplejos no va a durar para siempre. No, viene el día cuando serán separados los miembros piadosos de los impíos de la iglesia visible. Y esto será inevitable. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando llegue la siega. Versículo 39. La siega es el fin del siglo. Versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Los segadores del versículo 30 de Mateo 13 son los ángeles en el versículo 39, y estos cumplirán fielmente la tarea encomendada. Ellos distinguirán perfectamente el buen grano del hongo venenoso. Trigo y cizaña podrán parecer juntos ahora, podrán estar juntos, pero manos angelicales hábiles los separarán para siempre en aquel día. La cizaña será arrancada y quemada en fuego que no dejará de arder. Ahora podrán pasar inadvertidos, confiados y felices, pero confían en mentira y su felicidad es efímera. Israel decía lo mismo. Isaías 28, versículo 15 dice: pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pero la piedra de toque, que revelará toda maldad del corazón y de los pensamientos, se llama Jesucristo. Sus ojos escudriñan aún lo más profundo del corazón humano. Nada hay oculto ante su presencia. Él conoce todas las cosas. Y un día los hombres estarán frente a este juez insobornable. Sigue diciendo Isaías en el versículo 21 de este capítulo 28: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Su extraña obra? ¿Su extraña operación? ¿Por qué? Porque las manos horadadas son para bendecir a los suyos, para darles vida eterna, para redimirles. Esta obra de exclusión eterna, de castigo eterno, es extraña a su corazón amante. Oh Israel, si te vuelves, vuélvete a mí, clama una y otra vez por medio de los profetas. Otra vez, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En Oseas capítulo 6. Y otra vez, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Se fijan todas estas notas de cordialidad amorosa. Por eso que esa obra de separación es extraña. Tal vez esta sea la razón por la cual Él no hará esa tarea y se la encomienda a los ángeles. Ellos, los ángeles, nos dice el versículo 41,
de Mateo 13, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Harán dos montones, no de los que están en el mundo, sino de quienes creen pertenecer a la iglesia. Qué día triste y terrible para ellos. Tantos años creyendo que son lo que no son. Pero, ¿acaso no han sido advertidos? Sí. Mateo 7:21, el mismo Señor quien dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabemos de memoria el texto. Pero habrán dos montones. Uno, los que sirven de tropiezo. Otro, los que hacen iniquidad. Ni los que sirven de tropiezo, ni los que hacen iniquidad agradan al Padre. Mateo 18, versículos 3 al 7, dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Este hombre estará en uno de esos montones. Judas, versículos 14 al 16, dice: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos estarán en el otro montón. Allí no estará el trigo. El trigo, será separado para el granero celestial. Qué hermoso será entonces a nuestros ojos la congregación de Jehová. Lo será a nuestros ojos entonces, pero ahora ya lo es a los ojos de Dios, que todo lo ve y para el cual no hay nada oculto. Ahora nosotros lo vemos tal vez hermosa y pura la iglesia, pero Dios ahora la ve así porque Él conoce a los que son suyos. Él no tiene el mismo defecto de miopía que tengo yo. Él ve. Sus ojos ven y están pendientes de sus santos. Él conoce a los que son suyos. Pero, ¿acaso, hermanos, no hay otra alternativa? No. Mientras sigan siendo lo que son, no pueden cambiar la naturaleza por sí mismos. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer del cielo. Necesitan nacer de Dios. Éxodo 13 nos habla de la congregación, de la consagración de los primogénitos. Todo primer nacido era del Señor y debía ser sacrificado a Dios. Allí en el versículo 15, a partir de la segunda parte, dice: y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. No se sacrificaban a los hijos, se los redimían. Se entregaba un animalito por el hijo, por el mayor. Pero había una excepción, una sola. Leamos el versículo 13 de Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 13. Dice: mas
todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Un cordero podía ser redimido por otro de la misma especie, no así un asno. El asno debía ser redimido por un cordero o morir. No había alternativa posible. Todos nosotros andábamos descarriados, pero el Cordero de Dios murió para redimirnos. Éramos asnos, no corderos. Fuimos convertidos en corderos por la obra perfecta y soberana de nuestro Redentor. Fuimos redimidos por el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así comenzó Juan al ver a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cambio de naturaleza que para el hombre es imposible, Dios lo realiza. Él lo ha hecho en la vida de cada creyente. Agustín conocía también de este cambio de naturaleza. Por eso argumentaba a favor de la tolerancia, de esperar, de tener paciencia, porque decía él, lo que hoy son cizaña, mañana tal vez sean trigo. No era manga ancha para que florezca el pecado, antes bien argumentaba, a los que es posible los corregimos, al resto los toleramos. Hubo un tiempo en el que éramos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, hacíamos por naturaleza lo que ofendía a Dios. Mas Él salió a nuestro encuentro y nos convirtió. Éramos una cosa y nos convirtió en otra. Éramos cizaña y nos convirtió en trigo. Pero la torpeza no es patrimonio de los impíos. Las ovejas también son torpes. Tienden a mirar sus particulares circunstancias y sacan la vista del pastor. Se llenan de amargura y punzadas lacerantes y hieren su corazón porque envidian a los malvados al ver cómo florecen y prosperan. Se victimizan y lloran su pobreza y debilidad. No sueltan el puñado de la mano por lo que no pueden tomar los tesoros eternos. Arrastran los pies como enfermos desahuciados. Bajan la cabeza y encorvan sus hombros, cual esclavos de un sádico señor. Son vergüenza para el Evangelio y una afrenta para el Señor amoroso que los redimió. Ovejas torpes. En el Salmo 73 dice Asaf: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuándo comprendió esto el salmista? También como una oveja torpe, sacó su vista del pastor y se fijó en las circunstancias. Pero ¿cuándo comprendió que era torpe? Versículo 17 del Salmo 73. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Si ya eres nueva criatura, Dios no te dejará. No será reunido a los lastimosos montones destinados al fuego eterno,
serás apartado primorosamente para el granero celestial. Tal vez hoy te juzguen, pero tu Padre te conoce. Él sabe quién eres, Él sabe qué eres. Y este conocimiento que llena de alegría y gratitud el corazón sencillo del creyente debiera causar espanto y terror en aquellos que hoy, sentados aquí en esta tarde, continúan impenitentes. ¿Qué será de ti en el momento de la siega? Tú que aún no lo has entregado tu vida a Cristo, tú que crees que eres pero no eres, ¿qué será de ti en el momento de la siega? Los versículos 41 y 42 nos anticipan esto. De Mateo 13 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, querido, tu condenación es certera, al menos que te arrepientas y te conviertas. No juegues con Dios. Si sigues rechazando a Dios, estás sembrando y acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Te ruego, no malinterpretes la paciencia que Dios tiene contigo. No menosprecies la gracia de Dios. Su benignidad y paciencia contigo es la que debiera guiarte al arrepentimiento. Te rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Él hasta hoy te tolera, pero no sigas tentando su paciencia. Antes que te des cuenta, estarás en uno de estos dos montones y ya todo estará perdido para ti. Eternamente perdido. Pero si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Entrégale tu vida a Él. A Dios sea la gloria. Oremos.